Ya hablamos de los primeros 3 pasos de la exploración física, la inspección, la palpación y la percusión. Y ahora vamos con la auscultación, que es la que más información nos arroja. Y obviamente hay que identificar los focos, los focos cardiovasculares para identificar los ruidos que vamos a encontrar. ¿Sale? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el foco aórtico? Sí, lo vamos a encontrar en el segundo espacio intercostal parasternal derecho. ¿Sí? Vamos a escuchar ahí la válvula aórtica, la válvula sigmoidea de la aórtica. ¿Dónde vamos a encontrar el foco pulmonar? ¿Sí? En el segundo espacio intercostal parasternal izquierdo. ¿Sí? El foco de la válvula pulmonar. Podemos escuchar un aórtico accesorio, sí, en el tercer espacio intercostal parasternal izquierdo, que es cuando empieza la aorta a descender, ¿sí? Podemos encontrar un ruido, un foco mesocárdico, ¿sí? Entre el tercer y cuarto espacio intercostal parasternal izquierdo, ¿sí? Encontramos ahí ruidos del septum interventricular. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué se les ocurre que podamos identificar algún ruido en el septum interventricular? A ver, jóvenes, echen a andar esa ardillita que tienen. ¿Cuál fue su pregunta? ¿Por qué encontramos un ruido mesocárdico? Sí, ¿Qué es un ruido? es un ruido que encontramos en el septum interventricular. ¿Nos puede ayudar a detectar a ver si hay, por ejemplo, alguna malformación ahí o principios o indicios a que pueda llegar a formar algún cáncer? No. Más aparte de que, por ejemplo, si tiene alguna afectación por alguna infección o demás, va a ser un poco distinto. Lo primero, por ahí va hablando, lo demás no. A ver. Recordemos, ya había una embriología, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Sí. ¿Cómo es la circulación del feto? Pues sí hay comunicación entre los ventrículos. Exactamente. ¿Por qué? Porque la sangre no puede pasar a los pulmones, ¿verdad? Porque no está respirando el feto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos una, ¿cómo se llama esta ventana? Recordemos que tenemos una comunicación interventricular y recordemos, sí, que tenemos la comunicación entre la aorta y la pulmonar. ¿Cómo se llama? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Conducto arterioso, jóvenes. ¿Sí? Entonces, gracias a esto, ustedes no se ahogaron en la panza de su mamá. ¿Sale? Que la sangre obviamente no puede pasar los pulmones, entonces entraba, ¿sí? A cavidades y regresaba otra vez, ¿sí? Para que fuera oxigenada por su mamá. Entonces, es importante, si encontramos un ruido en un paciente, entonces estamos hablando que este paciente tiene una comunicación interventricular, ¿sí? Y ya después de haber nacido, esta no debe de existir. Si existe, estamos hablando de que mi paciente tiene una CID, CIB, comunicación interventricular, y tiene que ser atendida de urgencia. ¿Por qué? Porque si no va a producir una cardiopatía cianógena. Sí, y obviamente mi paciente va a empezar a sufrir muchas alteraciones, ¿sale? Entonces es importante tener en cuenta esto. Si sospechamos que mi paciente pudiera tener una cardiopatía por una comunicación, es importante ubicar este espacio, ¿sí? Este ruido en mi paciente. ¿Dónde vamos a escuchar el ruido mitral? ¿Sí? En el área del ápex, en el quinto espacio intercostal, en la línea media clavicular, ¿sí? Y vamos a encontrar ahí el foco de la válvula mitral y el foco tricuspidio, que lo vamos a encontrar infraesternal, ¿sí? Y representando la válvula tricuspidia, ¿sale? Entonces, aquí observamos, ¿sí? Los focos de auscultación,
¿sale? El foco aórtico en el segundo espacio intercostal derecho, línea paraesternal derecha. Sí, recordemos que lo único que podemos palpar es la segunda costilla, la primera no la podemos palpar. Inmediatamente del otro lado del esternón, así, vamos a encontrar el foco pulmonar, ¿sí? Que es en el segundo espacio intercostal, el tricuspidio. Contamos 2, 3, 4, ¿sí? El cuarto espacio intercostal, vamos a encontrar aquí el tricuspidio, ¿sí? O lo podemos encontrar acá en algunos pacientes, ¿sí? Y el foco mitral, ese sí, línea media clavicular, ¿sí? Quinto espacio intercostal, donde está el ápex. Aquí vamos a encontrar el ruido de la válvula mitral, ¿sí? Entonces, entre el tercer y cuarto espacio, recordemos, podemos encontrar en los pacientes la comunicación interventricular, ¿sí? Entonces, habiendo hecho esto, debemos identificar cómo se comportan los ruidos de acuerdo a la inspiración y a la expiración, ¿sí? Y los cambios de posición. El primer ruido es por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? O sea, el mitral y el tricuspidio, ¿sí? Y obviamente se puede separar, por ejemplo, en bloqueos de ramas. ¿Qué es esto? Cuando tenemos un bloqueo de rama, recordemos que el corazón tiene una red fina de nervios que hace que llegue todo al nodo sinusal, después al nodo AB y después al haz de His. Y estos a su vez hacen que tenga carga eléctrica para que lata el corazón. Recordemos que hay una rama que va hacia ventrículo derecho y otra rama que va a ventrículo izquierdo. Se bloquea una de estas ramas por una alteración de infarto, ¿sí? Entonces el corazón late a destiempo, ¿sí? Entonces podemos hablar de que mi paciente, si escuchamos el cierre de estas válvulas, de repente escuchan así como que hay un desfasamiento, podríamos hablar que mi paciente puede tener un bloqueo de rama. ¿Cómo nos damos cuenta después? Le hacemos un electro y observamos en el electro hay trazos para bloqueo de rama derecha, trazos para bloqueo de rama izquierda y trazos para bloqueo de rama completo. ¿Sí? Entonces es muy importante escuchar esto. Por eso les dije, afinen sus oídos. El segundo ruido que vamos a escuchar es por el cierre de las válvulas sigmoideas, que es el pulmonar y el aórtico. Este es más breve y agudo, ¿sí? Porque estamos hablando que son válvulas más pequeñas. Entonces se desdobla fisiológicamente en la inspiración, ¿sí? ¿Podemos encontrar un tercer ruido? Sí, sí, por un llenado rápido que es pasivo del ventrículo. ¿Sí? Esto es común en jóvenes y más que hacen mucho ejercicio. Tiende a desaparecer con la edad, pero si aparece, ¿sí? En pacientes mayores de 40 años, este tercer ruido, hay que ver si no hay un problema de insuficiencia cardíaca. Es un problema de la distensibilidad del músculo. Entonces es un músculo que no late, sí, bien, sino es un músculo que se puede quedar a la mitad. Entonces, si recordemos, encontramos un tercer ruido, dependiendo de la edad puede ser normal o puede ser patológico. Y definitivamente si encontramos un cuarto ruido es por un llenado activo del ventrículo, una sístole auricular, ¿sí? Y estamos hablando de que mi paciente tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Qué es esto? Cuando las válvulas cierran herméticamente, ¿sí? Y se quedan aquí. Pero cuando no es una insuficiencia cardíaca, las válvulas hacen esto, ¿sí? No hay un cierre hermético, sino que siempre están abiertas. Entonces, encontramos ese cuarto ruido y cuidado. Este paciente muy probablemente tiene una insuficiencia cardíaca y tiene un problema muy serio que debemos de resolver. Entonces, es importante tener en cuenta esto, que latidos son 2 ruidos, ¿sí? Si encontramos un tercer ruido, hay que ver si mi paciente es joven o es mayor de 40 años para saber si es normal o patológico. Y si encontramos un cuarto ruido, no hay más. Es patológico. ¿Sale? Aquí observamos cómo es las características de los ruidos. ¿Sí? Tenemos que el primer ruido, recordemos que es el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia. El segundo ruido es el cierre de las válvulas sigmoideas, ¿sí? Tanto la aórtica como la pulmonar, ¿sí? Y obviamente debemos de encontrar, ¿sí?
el ritmo que lleva mi paciente entre la cierre de una y la cierre de otra, ¿sí? Aquí tenemos a mi paciente, ¿sí? Con un tercer ruido acá en rojo, que es el tercer ruido, ¿sí? Hay que identificar si mi paciente es un joven, es atleta, que pudiera tener una hipertrofia del corazón propiamente por el ejercicio, que lo llevamos a hablar con una normalidad, ¿sí? Y apareciera un tercer ruido. Pero, ¿sí? Si se fijan aquí, tenemos una curva, aparece, ¿sí? Sube y baja, ¿sí? Tenemos el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia. Escuchamos cómo sale la sangre a través hacia la aorta, ¿sí? Hacia las pulmonares. Y el segundo ruido es el cierre de las válvulas sigmoideas, o sea, que ya salió la sangre y se cae la columna de sangre para cerrarme las válvulas sigmoideas, ¿sí? Entonces, lo que escuchamos aquí es cómo sale la sangre, ¡pum!, disparada del corazón hacia fuera del cuerpo del corazón, ¿sí? Entonces, debemos escuchar tac, 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 así escuchamos nuestros latidos, ¿sí? Y de repente escuchamos en el corazón, cuando tenemos un tercer ruido, tac, 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 ¿sí? Escuchamos el tercero así como tac, ¿sí? Un tercer ruido más suave, ¿sí? Pasivo, corto, pero hay que identificar si mi paciente no está hablando de una hipertrofia. ¿Qué hace esto? Tac, tac, ¿sí? Nuestro corazón hace esto, tac, 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 tac. Y empezamos de repente, mi paciente haga esto, tac, 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 ¿sí? Que haga una doble contracción, ¿sí? Y aquí en la tercera imagen, abajo, tenemos a mi paciente con su primer ruido, ¿sí? El cierre de las válvulas mitral y tricuspidia, ¿sí? El cierre de las válvulas sigmoideas. Y en diástole, ¿sí? Cuando el llenado encontramos un cuarto ruido, ¿sí? Entonces, ahí ese cuarto ruido así, como ruido de galope, ¿sí? Hagan sus cuatro ruidos así, tacatán, 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 tacatán. Así se escucha el cuarto ruido. Cuando escuchamos ese cuarto ruido, ruido de galope, aguas. Este paciente es como si no dejábamos de escuchar los latidos, ¿sí? Entonces, como si cabalgara un caballo. Entonces, este paciente tiene una patología. Ya hay que identificar por qué, ¿sale? Si se fijan aquí, ¿sí? Se supone que aquí deberíamos de tener una despolarización para escuchar el ruido y escuchamos el ruido antes del primer ruido, ¿sí? Entonces es tac, 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 ¿sí? Entonces escuchamos 4 ruidos. Y entonces tenemos los ruidos sistólicos, ¿sí? Tanto en los 1 como 2, ¿sí? Y los ruidos diastólicos, ¿sí? Y entonces, en algunos pacientes esto es anormal, ¿sí? Cuando encontramos ruidos continuos, como el cuarto ruido, que no escuchamos exactamente dónde termina un ruido y empieza el otro. Entonces, cuando tenemos ruidos continuos, aguas. Este paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene una fibrilación, algo está mal, ¿sí? Entonces, mi paciente tiene una afectación en el corazón, ya sea por la conducción nerviosa, por problema de la apertura de válvulas, etcétera, ¿sí? Entonces, tac, 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 es normal. Pero encontramos tac, 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 tac. No hay una diferenciación en los ruidos. La continuidad en los ruidos, aguas. Este paciente tiene un problema. Fibrilación, taquicardia, taquiarritmia, algo está mal, ¿sí? Hay que identificar en mi paciente qué pudiera estar pasando. Y por último, también podemos encontrar los soplos, ¿sí? Los soplos, recordemos que es cuando escuchamos el flujo sanguíneo turbulento, ¿sí? Que cambian se refieren a los cambios bruscos en la velocidad de la eyección, ¿sí? Entonces podemos encontrar los ruidos sistólicos y los ruidos diastólicos, los soplos sistólicos y los soplos diastólicos, ¿sí? Los soplos sistólicos, estos los encontramos durante la sístole, cuando se exprime el corazón, ¿sí? Entre el primer y segundo ruido. Entonces encontramos al paciente, escuchamos el tac, tac, entonces el paciente es así, un silbidito así muy característico, ¿sí? Y entonces
ruido, el soplo sistólico puede ser pansistólico, o sea, durante toda la sístole, ¿sí? O mesosistólico. Entonces el paciente es, sí, a la mitad, ¿sí? O telesistólico, ¿sí? Que es al final de la sístole. Entonces, si ustedes escuchan el primer ruido, después durante el primer y segundo ruido, todo el soplo, estamos hablando de un soplo completo, ¿sí? Entonces, hay que identificar, ¿sí? Cuando escuchamos el pansistólico, estamos hablando de que todas las válvulas están afectadas. Estamos hablando de un soplo completo. Si estamos hablando de un mesosistólico, muy probablemente estén afectadas las válvulas mitral y tricuspidia. Si encontramos un telesistólico, muy probablemente las afectadas sean las sigmoideas. ¿Sale? Recordemos que el primer ruido son mitral y tricuspidia, segundo ruido son las sigmoideas. Entonces, ¿hacia dónde encontramos el soplo? ¿Sí? Si encontramos un soplo diastólico entre el segundo, o sea, cuando ya pasó el segundo ruido y vamos a escuchar otra vez el primer ruido, pudiéramos hablar de un protodiastólico, ¿sí? Cuando inicia la diástole, o un mesodiastólico, ¿sí? O presistólico al final de la diástole. Entonces, estos ruidos muchas veces son más característicos, ¿sí? De alteraciones de las válvulas mitral y tricuspidia, ¿sí? Entonces, es importante. O encontramos soplos sistólicos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que estos soplos, ¿sí? Estamos hablando de un paciente que pudiera ser una insuficiencia cardíaca y hace esto, ¿sí? La válvula de la cavidad cardíaca. Entonces, el soplo sube y baja la sangre. Entonces, estamos hablando de que un paciente pudiera tener una afectación completa. Entonces, hay que evaluarse en qué sitio ustedes escucharon el soplo con mayor intensidad, ¿sí? Midiendo esta de 1 a 4. La irradiación y el carácter. Entonces, escucho el soplo en el foco aórtico, en el foco pulmonar, en el foco tricuspidio o en el foco mitral. Es muy importante dónde escuchan con mayor intensidad este soplo. Donde lo escuchen con mayor intensidad, ahí está la afectación. Y hay que identificar, ok, lo escuché en el mitral y si se irradia hacia el tricuspidio, en el aórtico y en el pulmonar no lo escuché. Entonces, la afectación más probable sea en la válvula mitral. ¿Sale, jóvenes? Y entonces hay que identificar de qué carácter es. ¿Es sistólico, es diastólico, sí? O es continuo. ¿Sale? Entonces, así lo calificamos. Entonces, ¿les va a costar un trabajar identificar los soplos? Sí, jóvenes. Les va a tomar varios años, créanme, no es de 1 o 2 meses, varios años. ¿Por qué? Porque tienen que adecuar sus oídos a escuchar corazones normales para cuando encuentren un soplo, ah, caray, este ruido no existía, ¿sale? Entonces, es muy importante que ustedes practiquen foco aórtico, foco pulmonar, foco tricuspidio, foco mitral, ¿sí? En ese orden, para que adecúen su ruido de sus oídos para afinarlo, escucharlo, ¿sale? También existen los soplos inocentes en personas jóvenes con estados hiperdinámicos. Son muy pocos intensos, se mantienen a veces sobre un segundo ruido, pero nunca son pansistólicos o diastólicos. Es cuando el típico paciente, niño que llegan, ay, pues es que me descubrieron un soplo. Sí, es un soplo inocente, propiamente de su edad, no va a pasar nada, se va quitando con el tiempo. Y obviamente el frogote pericárdico, esto es muy importante, ¿sí? Como si ustedes rasparan una lija, así se va a escuchar. Y si lo escuchan en cualquier momento del ciclo, ¿sí? Estamos hablando que este paciente tiene una pericarditis, ¿sí? O tuvo una cirugía cardíaca reciente o tiene insuficiencia renal, de lo que hablábamos hace rato. Si los pacientes con insuficiencia renal hacen derrame pericárdico con mucha facilidad, ¿sale? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Comentario?
A mí me pasó, me encontraron un soplo, doctor, y ya no me lo encontraron, y luego sí me lo encontraron. Doctor, yo sí tengo una pregunta. Bueno, Julieta y yo. A ver, Es que ya ve que hace rato dijo que normalmente cuando uno tiene un problema en los pulmones, pues repercute también en el corazón y viceversa. ajá, Entonces, por ejemplo, si tenemos hipertensión, ¿también nos va a afectar el pulmón o qué? sí, sí, recordemos que nosotros tenemos hipertensión, sí, ya. La hipertensión es la resistencia de los vasos al paso de la sangre, y no estamos hablando solamente de la aorta, estamos hablando de todos los vasos. Recordemos que también tenemos una arteria pulmonar. Entonces, en algún momento también esa arteria va a ocupar, va a sufrir por la hipertensión y en algún momento, algún paciente va a desarrollar alguna hipertensión pulmonar, ¿sí? Recordemos que tengo hipertensión arterial e hipertensión pulmonar, ¿sí? Y estos pacientes con hipertensión, si no se cuidan, si no se tratan, aparte de la insuficiencia renal que pueden desencadenar también en una insuficiencia cardíaca, en una hipertrofia. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que crecer su músculo para inyectar la sangre con más fuerza, porque la aorta y la pulmonar se están apretando por la hipertensión, entonces tiene que haber un efecto contraproducente de mayor crecimiento del corazón para poder sacar la sangre del corazón. Entonces, esto es un círculo vicioso. Entonces, vamos a hablar de que mi paciente pudiera, no les digo que todos, no es una constante, pero en algún paciente con hipertensión sistémica puede desarrollar hipertensión pulmonar. Sí, sí lo hay. No, pues ya estamos bien fregados. Pues sí, sí, un poquito. Y usted, Ángel, que es muy alto, va a tener que cuidar más su hipertensión, porque recordemos que entra más alto, la bomba tiene que bombear más sangre porque el cuerpo es más grande. Entonces usted con más ganas se tiene que cuidar. Hasta que O sea, ¿es mejor estar chaparra? En estos casos, sí. El problema de estar chaparro y gordito también aumenta la hipertensión. Entonces recordemos, si queremos estar chaparritos, hay que estar flaquitos. Entonces, bueno, yo mido como 1,70. Entonces, pues bueno, ya con 1,70 todavía, pero por decir Ángel mide arriba de 1,80, ¿no? Yo sí, como un 83, 84. Entonces, pues ya en algún momento podemos desarrollar alguna patología, porque recordemos que cuando el edificio es más alto, la bomba tiene que bombear más fuerte para que llegue agua al tinaco. ¿Sale? ¿Tienen clase Oiga, ahorita? Doc, ¿Qué pasó? y los que les ponen un parche aquí cerca del cuello, ¿qué esos qué tienen, Doc? Un parche, bueno, hay varios tipos de parches, pero quiero pensar que si estamos hablando de un paciente con alteración cardiovascular, son parches de nitroglicerina. Estos parches relajan la musculatura de las coronarias y hace que tengan menos estrechez, o sea, que no se estén cerrando y haya un mejor flujo hacia el corazón. Y esto es característico en los pacientes que tienen angina de pecho. Entonces son parches que se deben de usar por alrededor de 20 días, se deben de descansar, perdón, 20 horas, se descansan 4 horas de la nitroglicerina y se vuelven a poner y así están. Los famosos nitroparches. Claro, también si ve otro parche ahí y es una dama, pues podría ser un parche de un anticonceptivo, ¿sale? Sí, pero creo que más bien le dije mal, traen así como una gasa tapándoles algo allí. Ah, Es que de entonces repente, podemos hablar entonces de un paciente que tiene un catéter. Un catéter y pudiera ser para una hemodiálisis. Sí, cuando tenemos un catéter, un parche aquí cerca de la clavícula, sí, normalmente aquí está la subclavia y este es un catéter que probablemente se está usando para alguna hemodiálisis, que es lo más común. Si lo tenemos del lado derecho, a lo mejor es un paciente que tuvo alguna alteración y le dejaron un catéter para estar midiendo la presión venosa central. Todo depende de la patología. ¿y esos pacientes son diabéticos o qué, Doc?
Podrían ser diabéticos, podrían ser hipertensos, ¿sí? Habría que identificar qué los hizo llegar a la insuficiencia renal. Gracias, Doc. Sale. ¿Alguna otra Es, pregunta? sí. Es normal que, por ejemplo, que te acaben de recetar un nuevo medicamento, pero no te, o sea, casi no te ayuda, o sea, que te sientas mal con él. Recordemos que esto lo deben de estar viendo en Pharma, jóvenes, ¿sí? Recordemos cuál es la farmacodinámica y la farmacocinética. ¿Ya lo vieron? En eso andamos. Muy bien, perfecto. Recordemos que todo medicamento tiene que lograr un ascenso y llegar a una meseta para lograr la concentración que necesito de ese medicamento en mi cuerpo y que logre ese medicamento el efecto deseado. Entonces, tenemos que lograr la meseta del efecto deseado. Entonces, cuando nos cambian un medicamento, hablando específicamente de un antihipertensivo, si no lo cambiaron es porque el medicamento anterior no estaba logrando su efecto, que era regular mi tensión arterial. Entonces, cuando lo estamos tomando, no esperen que en la primera toma se regule la tensión arterial. Nos va a tomar algunos días, ¿sí? Para que logremos esa meseta farmacológica y lograr el efecto deseado. Entonces, nos vamos a sentir mal en el momento, sí, porque nos va a bajar mucho la presión en algunos pacientes o en algunos otros va a tardar. Entonces, hasta que logremos la meseta farmacológica. Es ¿Sale? que, bueno, en mi caso, yo tomo felodipino, pero Ajá. es 3 veces al día y en la noche me agregaron lo que es el bisoprolol Ajá. y junto con el otro que me tomo, pero luego a veces no se me baja y yo ya estoy así como que, Entonces hay que y siempre ver es en la noche. exactamente. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene con el amlodipino? Desde como que tenía 15 años, creo. ¿Y el metoprolol? Ese me lo acaban de recetar. ¿Hace Apenas cuánto? hace una semana, creo. Ok, entonces hay que esperar a que el cuerpo se adapte al metoprolol. Y recuerden que los medicamentos para los hipertensos, como los hipoglucemiantes, como muchos de esos medicamentos para enfermedades crónico-degenerativos, esto es como cuando uno hace frijoles, ¿eh? Hay que estarle tanteando y hay que estar valorando al paciente. Le damos ciertas semanas para ver si se logró el control o le subimos o le bajamos, como en los frijoles. Le falta agua, échale agua, le sobra agua, quítale agua, ¿sí? Entonces, así funciona, créanme. Desafortunadamente no es una regla exacta para todos los cuerpos, para todos los enfermos. Entonces, lo que a lo mejor con usted 4 tabletas al día, a lo mejor otro paciente con 3, a lo mejor con 2, a lo mejor con 2,5. Entonces, es importante identificar, ¿sí? Entonces, usted debe tener un control estrecho de su tensión arterial diaria, en la mañana y en la noche, para saber con cuánto se está levantando y con cuánto se está yendo a dormir. Sí lo hago, solo que a veces se me olvida ya de que tengo sueño. Muy bien, Julieta, como buen paciente crónico, sí, no ha pegado a tratamiento. Entonces, tiene que hacerlo. Si quiere que se le ajuste el metoprolol, que es el medicamento agregado, entonces para saber si se agrega o se modera. ¿Sale? Sí, gracias. Vale. ¿Tienen clase ahorita a las 12? Los del Sí, B. ¿Sí? ¿Los de quién? Los del B con nosotros. micro. Ok, pues váyanse a clase con el maestro Adrián. ¿Sale? Gracias, prof. Vamos a ver exploración de abdomen.